Bienvenidos, distinguidos postulantes, al curso prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, admisión académica 2024. En esta oportunidad, mi persona Leslie Castro Rojas los acompañará una vez más en el módulo de Educación para el Desarrollo Sostenible. Nos encontramos, distinguidos postulantes, en la 10ª sesión, es decir, que estamos ingresando en la recta final correspondiente para poder estudiar el objeto de estudio, que es educación para el desarrollo sostenible, para lo cual es necesario realizar un repaso de la sesión anterior. De forma sucinta, se muestra en planilla, distinguidos postulantes, lo que abordamos la anterior sesión. Abordamos cómo el desarrollo sostenible va a empezar por la educación, que la educación va a ser el factor determinante para poder cambiar y estructurar la realidad que implica para el presente y para el mejor mañana, generando así como el vínculo de la educación con lo que va a ser la prestación de educación como un derecho humano, que está vinculado con lo que va a ser la igualdad de género y el empoderamiento, así como la sostenibilidad de recursos, así como también el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el desarrollo urbano, la protección ambiental, las sociedades más pacíficas y por ende más justas e incluyentes. Abordamos con mayor detalle la anterior sesión y sin lugar a dudas nos ha dejado mayores expectativas acerca de el objeto de estudio, que es educación para el desarrollo sostenible. Ya decíamos, una vez más, es un paradigma que está en constante evolución y que claramente va a ser desarrollado de acuerdo a los aportes que se vayan dando en cada parte del mundo, de acuerdo a los aportes de cada estado. ¿Sí? Y en esta sesión, distinguidos, ingresamos a lo que va a ser el tópico de armonía con la naturaleza y la felicidad. La anterior sesión abordamos sin lugar a dudas cómo la educación es un pilar fundamental para poder determinar lo que va a ser la educación para el desarrollo sostenible. Sin embargo, es menester también abordar qué factor o qué rol va a jugar la naturaleza en la educación del desarrollo sostenible. Y es por eso que esta sesión se va a enfocar en el tópico que es armonía con la naturaleza y la felicidad, que no es un elemento distante a lo que es educación para el desarrollo sostenible. Entonces, permítanme, por favor, comenzar. Nosotros tenemos en planilla una imagen preponderante que representa la Asamblea General de Naciones Unidas. Como hemos visto en anteriores sesiones, distinguidos postulantes, la Organización de Naciones Unidas es un organismo internacional de alta preponderancia para tener paz y seguridad a nivel internacional, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, con el objetivo a brindar a toda la comunidad internacional paz y seguridad. Pero ¿cómo se obtiene paz y cómo se obtiene seguridad? Abordando tópicos de álgida agenda internacional, como claramente va a ser el desarrollo sostenible, ¿sí? No simplemente es interés de Naciones Unidas generar la paz mediante no conflictos bélicos, sino también seguridad mediante mecanismos de desarrollo. Y nos hemos dado cuenta en anteriores sesiones que tienen estos organismos internacionales como Naciones Unidas otras entidades que están especializadas en área de educación y ciencia, como lo ha sido la UNESCO. Sin embargo, existen también otras contribuciones que realizó Naciones Unidas al respecto. Y entre esas otras contribuciones que realizó Naciones Unidas para poder abordar lo que va a ser la educación para el desarrollo sostenible, distinguidos, va a ser justamente los documentos e informes que va a gestar a través de todos los Estados miembros que componen Naciones Unidas. ¿Sí? Es decir, que mediante el consenso de información e importancia del desarrollo sostenible, llegan de igual forma a realizar contribuciones preponderantes, ¿sí? Porque la Asamblea General están todos los Estados miembros representados de forma oficial con un cuerpo diplomático. Y Bolivia, sin lugar a dudas, tiene una representación correspondiente donde pueden generar un diálogo interactivo sobre los intereses y expectativas a realizar en la comunidad internacional para prever lo que va a ser seguridad y paz, lo cual va a generar a corto, mediano y largo plazo desarrollo sostenible. ¿Sí? Es por eso, distinguidos, que es pertinente que en este contexto ya he explicado,
Abordemos que para el año 2009, distinguidos, sucedió un hito histórico preponderante, ¿sí? El año 2009, específicamente el 22 de abril del año 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas ingresa en un periodo de diálogo interactivo para poder proclamar el mismo día, 22 de abril, como el Día Internacional de la Madre Tierra, ¿sí? Distinguidos, es un hito histórico preponderante de alta importancia. ¿Por qué? Porque antes habíamos visto en la primera sesión que el enfoque era antropocentrista, donde el hombre era el centro de todo el sistema que podía generar cambios. Ahora ya no es tanto el hombre como tal, ¿no? Sino que ya, si bien el hombre tiene un rol preponderante en el sistema internacional, también tiene que tomar en cuenta otros actores y sin lugar a dudas, la madre tierra, distinguidos, va a ser otro actor preponderante para poder analizar en la agenda internacional. Se puede decir que simplemente puede ser un discurso o podemos decir que son palabras más, palabras menos. Sin embargo, cuando Naciones Unidas oficializa el día 22 de abril del año 2009 como el Día Internacional de la Madre Tierra, que adquiere un valor mayor. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de la importancia que es preservar la naturaleza para la supervivencia del ser humano. Y es por ello, distinguidos postulantes, que ya tiene un valor preponderante para no simplemente adquirir obligaciones, sino también garantizar derechos. Por favor, no quiero que lo confundan como un sujeto como tal activo de obligaciones, sino como un sujeto de derechos. Es decir, que ya se contempla a la naturaleza, en este caso a la madre tierra, como una entidad que va a tener derechos, va a estar sujeto a derechos como tal, donde no podemos mellar su supervivencia o dañar o poner en riesgo su supervivencia si sin tomar en cuenta las sanciones correspondientes, porque a largo plazo no simplemente estamos dañando como tal la naturaleza, sino que también nos estamos autoflagelando, distinguidos postulantes, para poder determinar qué acciones realizar en el futuro. ¿Sí? Es por ello, distinguidos, que este hito, el año 2009, fue preponderante, donde se oficializa el Día Internacional de la Madre Tierra. ¿Sí? Se aprueba, distinguidos, en primera resolución, en primera resolución este documento, ¿sí? Y es por eso que tenemos que abordar un poquito de cómo ha sido la contextualización, ¿sí? Veamos, por favor. El año 2010, la Asamblea General, distinguidos, ingresó en ya sesiones plenarias abordando la observancia del Día Internacional de la Madre Tierra. Oficialmente, se había dado a conocer el año 2009, sin embargo, el 2011, con la participación de los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, distinguidos postulantes, expertos, representantes independientes y otros interesados contribuyen y prestan apoyo de forma activa para poder determinar qué tópicos abordar en este escenario, ¿sí? En el cual se gestaron acciones de forma conjunta para promover, distinguidos, un enfoque holístico respecto a lo que va a ser el desarrollo sostenible, conjuntamente con armonía con la naturaleza. ¿Sí? Repito, recalco y reitero una vez más, como en anteriores sesiones, distinguidos postulantes. Abordar el desarrollo sostenible es un paradigma que implica una acción conjunta de políticos, expertos, sociedad civil, de forma conjunta para lograr un verdadero cambio en el presente como en el futuro. Por ello requiere un enfoque holístico. ¿Y qué es un enfoque holístico? Quiere decir un enfoque integral, una mirada integral sobre los posibles aportes que se pueden realizar para mejorar lo que va a ser el presente como el futuro. ¿Sí? En ese sentido, distinguidos, el intercambio de experiencias, tanto nacionales como internacionales, va a generar, distinguidos, un criterio e indicador correspondiente para medir el grado de desarrollo.
Recordemos una vez más, distinguidos, esto no ha sido un proceso fortuito de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso que se ha ido construyendo a través de conferencias internacionales, de reuniones y una vez más, a través de un diálogo interactivo, poner en preponderancia cómo podemos aportar al respecto. ¿Sí? Es por ello que en base a esta relación ya recién podemos dar lugar al relacionamiento entre lo que va a ser la evolución entre la humanidad y la naturaleza, ¿sí? Señores, la relación entre la humanidad, el ser humano y la naturaleza es una relación controversial, porque por un lado el ser humano tiende a desafiar el contexto en el cual está, está desarrollándose, es decir, que el ser humano mientras más quiere evolucionar a corto, mediano y largo plazo tiende a dañar a la naturaleza. Entonces, el objetivo de esta resolución como tal de lo que va a ser la armonía con la naturaleza y la felicidad es justamente lograr un equilibrio entre lo que va a ser el avance del ser humano, pero así también la preservación de la naturaleza. Es un gran reto, sin lugar a dudas. Es por ello que es menester analizarlo paso a paso cómo ha sido el tratamiento correspondiente de este tópico. Permítanme, por favor. La relación de la evolución distinguidos entre humanidad y naturaleza se concibe de forma muy distinta en la tradición intelectual de Oriente a la de Occidente. Los fundamentos originales preceden de la filosofía y la religión. Aunque las tradiciones intelectuales de Oriente y Occidente desarrollen por separado, las interrogantes básicas que buscan respuesta de grandes pensadores de Asia harán similares la intriga conjuntamente con filósofos o figuras religiosas. ¿Cómo encontramos el sentido a la vida? Por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo encontramos la felicidad? Son preguntas que tienden a tener respuestas de diversa índole. Es por eso necesario, distinguidos postulantes, que debamos entender cómo las civilizaciones antiguas nos van a dar algunas guías o indicadores para poder mantener el equilibrio correspondiente entre lo que va a ser el ser humano y la naturaleza, ¿sí? Vamos a ver un poco al respecto a estas lecciones correspondientes, ¿sí? A menudo, distinguidos, se interpreta que las tradiciones de Oriente no representan una división radical entre creador y animales creados, ni entre humanos y dioses. En el hinduismo, por ejemplo, distinguidos, por ejemplo, tiene especial importancia la metafísica. Los conceptos como, por ejemplo, el samsara, respecto a lo que implica la reencarnación, el karma, lo que va a ser conocido como la justicia cósmica, el moksha, que va a ser la liberación del ciclo de la existencia, y el atman como la realidad interior definitiva. ¿Sí? Sé que son términos que algunos pueden llegar a ser conocidos o también otros pueden ser por primera vez escuchados, ¿sí? Pero tienen una percepción filosófica y también de índole religiosa diferente a los que conocemos en Occidente. Las prácticas culturales, sin lugar a duda, así como los sistemas filosóficos de la India, tienden también a variar y ser diferente en el lado asiático. Vamos a ver un ejemplo que pasa con China. La naturaleza del mundo exterior se entiende por sí misma en la cultura asiática china, específicamente, que simplemente está relacionado con lo que va a ser la vida humana. Una creencia de la cultura china, distinguidos postulantes, es que la realidad está constituida por innumerables manifestaciones del todo continuo. Por ejemplo, del Tao, es decir, de una mirada integral. Los sistemas orgánicos de las partes interdependientes, la visión que conduce a afirmar la unidad fundamental de todos los aspectos esenciales. ¿Sí? Una mirada un poco filosófica, muchos dirán, sin embargo, es preponderante para explicar incluso sus decisiones y acciones en la cultura asiática, específicamente en China, ¿sí? Por ejemplo, por otro lado, otras lecciones que podemos comprender son los de los antiguos egipcios.
cuya fuente de alimentos distinguidos dependía específicamente del desbordamiento anual de lo que es conocido como el río Nilo. ¿Sí? Adoraban un gran número de deidades. También los egipcios eran conocidos como politeístas. ¿Sí? Y su complejo sistema de creencias, ritos, sin lugar a duda, guardaban relación en torno a lo que vivían. El reconocimiento del Nilo volvió fértiles a sus tierras agrícolas, y en contraste con el árido desierto que sepultaban los muertos, es decir, que ellos vinculaban la productividad con las creencias correspondientes. Otro ejemplo que podemos ver de las lecciones pertinentes a las civilizaciones antiguas llegan a ser las comunidades africanas. Los fenómenos naturales se perciben ante los cosmos imbuidos de los poderes espirituales de un mundo natural que proporcionan alimentos y albergue, respetando y venerando. ¿Sí? Asimismo, otra de las culturas que podemos predominar distinguidos, aparte de las comunidades africanas en este momento, podemos ser con mayor relación las culturas precolombinas, de los movimientos de los planetas, de los astros, del sol, de la luna, que tienen un valor preponderante y significancia correspondiente para el ser humano, que sin lugar a dudas van a dar en la región con mayor relación con lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, con la Pachamama, con lo que va a ser referente a lo que es la fertilidad de la tierra y con lo que implica la vinculación con el ser humano y lo que va a ser la naturaleza. ¿Sí? Si se dan cuenta, son visiones que han ido aportando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Por otro lado, la tradición occidental distinguidos, los filósofos griegos y romanos tenían un concepto claro de las leyes de la naturaleza. A diferencia de las leyes del hombre, reconocían que la humanidad existía antes de que hubiera el ordenamiento civil y un gobierno, pero que establecían clara distinción entre el derecho natural y el derecho común. ¿Sí? Es decir, que si bien no existían esos contextos o elementos religiosos, sí existían preponderancias de división entre lo natural y lo común. ¿Sí? Muchos pensadores occidentales clásicos señalaron que las civilizaciones más antiguas tenían una relación más íntima y equilibrada con la naturaleza. Por ejemplo, los romanos creían que los derechos de los animales, que más tarde los filósofos considerarían los derechos naturales, independientes de la civilización humana y del gobierno, tienen un rol preponderante dentro de la sociedad. ¿Sí? Es decir, que los reconocían. Ojo, ojo con ello. Los romanos codificaron en su derecho el concepto, por ejemplo, de elementos como el aire, el agua, y los peces, que eran bienes comunes que podían ser disfrutados para todos. Si se dan cuenta, de igual forma, obtenían una productividad correspondiente al respecto. ¿Sí? Es decir, que no los subyugaban, sino que también tomaban el rol correspondiente respecto a estos elementos. Tras la caída del Imperio Romano, distinguidos, el sistema jurídico imperante en Europa se fragmentó y con ello se dio el surgimiento de regímenes locales, un mosaico de leyes feudales que en muchos casos incluían la combinación de lo que era el derecho civil y el derecho canónico. El Código Napoleónico volvió a ser parte de Europa el cuerpo de leyes coherente de post-era feudal, que logra ocupar diversos puestos en los sistemas jurídicos eh, de la era feudal, así como también dentro de todo el sistema. Se dieron cuenta, distinguidos, sin lugar a dudas, las lecciones pertinentes de las civilizaciones antiguas llegan a jugar un rol preponderante para poder entender el panorama íntegro de lo que va a ser humanidad y naturaleza. ¿Sí? Es, sin lugar a dudas, parte del marco histórico que prepondera la resolución entre lo que va a ser armonía con la naturaleza y la felicidad de la Organización de Naciones Unidas. ¿Sí? Sin embargo, es pertinente también establecer que existieron otro tipo de contribuciones para tener un panorama más completo.
Y otro tipo de contribuciones, señores, fue el surgimiento del movimiento ambiental que surgió entre el siglo XVI al XIX, es decir, entre el siglo XVI al siglo XIX. Durante este siglo, distinguido durante estos siglos, en realidad, ya no tienen matices filosóficos o religiosos como lo tenían en las civilizaciones antiguas, sino que tienen matices más científicos, metodológicamente comprobados, que generalmente siguen un rigor científico. Veamos un poco cuál fue su aporte. Durante la evolución de la ciencia médica del siglo XVII, la vivisección usaba ampliamente para estudiar, por ejemplo, el funcionamiento del cuerpo humano. Esta práctica despertó la ira de los primeros defensores del humanitarismo y los que practicaban recurrieron a René Descartes para justificar sus métodos de investigación. Descartes, renombrado matemático, fisiólogo, psicólogo, elaboró una filosofía general de una irrelevancia de la ética en relación entre seres humanos y la naturaleza. Los animales, según Descartes, eran criaturas insensibles e irracionales, seres vivientes que no sentían dolor, como carecían de mente, es decir, raciocinio, no podían hacérseles daño, no sufrían y por ende no tenían conciencia. Los humanos, en cambio, tenían alma y mente. De hecho, lo que definía un organismo humano de uno no humano o uno animal era la capacidad de pensar, ¿sí? El axioma fundamental de Descartes era el código ergo sum. Pienso, luego existo, ¿sí? Daba una preponderancia al nivel de raciocinio. Este dualismo, la separación entre seres humanos y naturaleza distinguidos, justificaba la vivisección y cualquier explotación del medio ambiente por el hombre, es decir, que se enfocaba claramente en lo que va a ser el antropocentrismo. Descartes dejó duda de que los humanos eran los amos y señores de la naturaleza. A su juicio, la objetivación de la naturaleza era un requisito importante y distinguidos para el progreso de la ciencia y la civilización. Es decir, que mostraba, en cierto punto, la subyugación de la naturaleza al hombre. Ya entre los siglos XVI y XVII, otros pensadores contemporáneos europeos como Gottfried Leibniz, John Ray, Baruch Spinoza, discreparon de las ideas de Descartes y estimaban que la naturaleza y la vida silvestre estaban imbuidas de valores espirituales y que por consiguiente no se podían separar a los humanos de la naturaleza. Ya por los años 1790, distinguidos, el escritor John Lawrence observó que el no reconocimiento de los derechos de los animales era un defecto humano fundamental e instó a que se reconociera plenamente ese concepto, mientras otro autor, Thomas Hobbes, muy conocido, determinó que el ser humano en el estado natural procuraba preservarse a sí mismo a cualquier precio, lo que consideraba su derecho natural. Es por eso que incluso daría mayor respaldo a su aporte de Thomas Hobbes de El hombre es lobo del hombre. Sí, que ustedes a lo largo de la carrera lo van a estudiar con mayor ahínco. Sin embargo, en la cúspide de la influencia de Descartes en Europa, los primeros colonos americanos defendían una opinión opuesta, pues consideraban que los animales no eran meramente bestias mudas destinadas a una vida de sufrimiento. Esta opinión, distinta, aunque minoritaria, se derivaba de la idea clásica grecorromana de que los animales eran parte del estado de la naturaleza y estaban sometidos al derecho natural. Esta idea fue promovida por los primeros colonos de la Nueva Inglaterra, que promulgaron una ley que reconocía los derechos de los seres no humanos, el Cuerpo de Libertades de Massachusetts, publicado específicamente en el año 1641, en la colonia de Bahía de Massachusetts. Constituye la primera ley general de la jurisprudencia angloamericana que prohíbe la crueldad
contra los animales domésticos. Si se dan cuenta, ya hemos pasado de una disputa a una contribución jurídica de poder preservar derechos de entidades, de seres vivos que no están constituidos como tal, como seres humanos, pero que también tienen derechos, como los animales, por ser también parte de la naturaleza, ¿sí? Otro autor distinguido que ustedes de igual forma lo van a ver en la carrera es justamente John Locke. John Locke, un inglés, en su obra El pensamiento sobre la educación en 1693, opina al contrario de lo que sostenía Descartes. Indicaba que los animales pueden experimentar dolor y sufrimiento, y que infligirles daño innecesariamente es moralmente indebido. En el discurso, John Locke fue más allá de un concepto estrictamente utilitario y sostuvo que no solo se debía tratar bien a los animales, que era habitual poseer y que eran útiles como tal, sino que también deberían tomarse la perspectiva de toda criatura viviente. Y así distinguidos otros autores como John Ray y Baruch Spinoza. Escribieron en la época en que los horizontes científicos se ampliaban rápidamente y se ponían ya en testera y se impugnaba lo que era el antropocentrismo, determinaron de que la Tierra no era el centro del universo. Por ende, por ejemplo, con los aportes de los telescopios, permitían suponer de que existía una comunidad compleja, aparte de la humana, que coexistía en el sistema. Por ende, tiene que existir una visión más integral respecto a los integrantes de la Tierra. Ya para el decenio de 1660, específicamente con el ministro de Luis XIV, de Jean-Baptiste Colbert, se introdujo una contribución normativa sobre la explotación forestal. Sí, ya posteriormente, en 1822, en el Reino Unido, gracias al activismo de Richard Martin, se logró una protección de animales domésticos grandes, en particular del ganado, también conocido como la Ley de Martin. 2 años después, Martin, William Wilberforce y otros crearon la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. Ya para los años 20, ya tenemos eh, otros autores, como por ejemplo Wilberforce, quien era un líder quien luchaba contra la abolición de la esclavitud. John Stuart Mill, otro filósofo, que de igual forma lo van a ver en la carrera, escribió cómo se debe tipificar las leyes contra el abuso de los niños por sus padres. Y así, otros autores como Charles Darwin hizo tambalear la presunción de la humanidad cuando situó la evolución distinguidos humana con origen de los animales. ¿Sí? Cuando parte de su explicación evolutiva generaba como punto de origen en las especies, que convirtieron fuente importante para poder no simplemente respetar, sino también garantizar la protección de la naturaleza y que surja lo que implica la ética ambiental. Distinguidos fueron aportes preponderantes que pusieron, sin lugar a dudas, en testera debates álgidos correspondientes. ¿Sí? Sin lugar a dudas, es preponderante ver cómo estos aportes son significativos para que podamos tener, sin lugar a dudas, una proyección integral. Vamos a dar síntesis de lo abordado hasta el momento. En las lecciones pertinentes de las civilizaciones antiguas se generaron aportes desde una perspectiva filosófica y religiosa, para luego tener mayor contraste con el surgimiento del movimiento ambiental, que fueron dando contribuciones en diversas partes del mundo, ya no simplemente desde una mirada filosófica o religiosa, sino también desde un enfoque ya científico, comprobado, con un rigor metodológico científico, para luego
ya tener un panorama óptimo en el siglo XX para ver una reconciliación entre lo que va a ser el individuo, el ser humano, con la naturaleza, ¿sí? Veamos cómo se dio esta reconciliación, porque en estos dos periodos mencionados, sin lugar a dudas, eran como una polarización entre ser humano y naturaleza. Pero veamos cómo llegan a un punto de inflexión para generar una reconciliación como tal. En el hilo histórico, mientras que en el siglo XIX se promovía la protección ambiental, fundamentalmente con fines utilitarios, también se llega a considerar entre pensadores y científicos nuevos conceptos de importancia de interconexión. ¿Sí? Ya no simplemente es ver la naturaleza como algo útil para la supervivencia del ser humano, no señores, sino que también existen puntos de interconexión, que exista un equilibrio entre naturaleza y la humanidad. Y es por ello que autores como Frederick Clements, entre el periodo de 1874 y 1945, investiga lo que él va a denominar la sucesión de las plantas. Comprendió que muchos seres vivos funcionaban juntos y que el todo es la suma de las partes. Las plantas se relacionan con el clima, con el suelo, entre sí, para poder construir un ambiente natural. Es decir, que claramente un hábitat correspondiente es la acción conjunta de las partes. En 1927, otro autor, Charles Elton, acuñó la frase cadena alimentaria. Sus investigaciones ecológicas revelaron dependencias nutricionales que comenzaban con la fuerza vital del sol y provocaban que aprovechaban la naturaleza y que evidentemente pasaban por lo que iban a ser los procesos correspondientes. ¿Sí? Elton utilizó la metáfora de una pirámide. Los organismos más simples en las cadenas alimentarias, más breves, eran las de más numerosos para constituir una estructura. Sin lugar a dudas, este autor muestra la importancia de la codependencia de las partes. Asimismo, la filosofía y adquisiciones teológicas también influyeron en el desarrollo de la ética de la conservación ambiental, como por ejemplo en Albert Schweitzer, galardonado con el Premio Nobel, considerado por el respeto a la vida que constituía base suficiente para valorar el medio ambiente. Es decir, si tú respetas la vida, también tienes que saber respetar y garantizar el medio ambiente. Su estudio versa en éticas tradicionales, tradicionales de la India y de la China. ¿Sí? Otro autor y estudioso estadounidense llega a ser Aldo Leopold. Aldo Leopold contribuyó también al desarrollo de la ética ambiental, generando y reforzando el argumento de la fuente de la existencia de la física. Así también propugnaba la relación de la ética entre el hombre y la naturaleza, lo que destacó un enfoque estrictamente económico, pero al respecto de la naturaleza también generaba no simplemente un enfoque económico, sino también problemas ecológicos y éticos. Por otro lado, Rachel Carson, en su estudio trascendental del medio ambiente, denominada La Primavera Silenciosa, describió los efectos nocivos de los plaguicidas que se realizan en agricultura, en el hombre y la naturaleza. Carson ayudó a hacer entender a la capacidad creciente de la humanidad de dominar y controlar la naturaleza puede generar resultados contraproducentes. ¿Sí? Es decir, que por querer dominar los efectos de la naturaleza, sin lugar a dudas, puede ser contraproducente para el bienestar del ser humano. Otro de los autores que muestra también otro ya de las interconexiones entre hombre y naturaleza llega a ser Edward Wilson. Se interesó por los lazos de parentesco y la responsabilidad ética a partir de estudios de los insectos y con los vínculos sociales. Como las hormigas o las abejas, Wilson consideró que la supervivencia de los seres humanos estaba amenazada por la pérdida de la diversidad biológica. Si bien la utilidad de ciertas especies no se ha determinado aún, ello no significaba que no tenían valor. La hipótesis determinaba distinguidos que es necesario comprender la dependencia de la naturaleza con los seres humanos. Ya para el fin del siglo XX,
La humanidad, aunque conservaba la visión antropocéntrica de ser el epicentro del sistema, ya empezaba a aceptar plenamente la existencia de la naturaleza en las diversas formas, animales, vegetales, que fueran ya a tener otra relación y protagonismo dentro de lo que es el sistema correspondiente, con el objeto claramente a determinar otra visión. ¿Sí? Hemos tenido que pasar de un antropocentrismo para poder ver una disputa y luego ya ver una reconciliación correspondiente, de que no estamos solos, sino que también todos jugamos un rol preponderante, ¿sí? Y es por ello con ello cerramos la relación con la evolución entre la humanidad y la naturaleza, ¿sí? Distinguidos postulantes, es álquido el análisis histórico, pero Naciones Unidas lo pone con matices correspondientes para mostrar mayor preponderancia sobre el equilibrio con la naturaleza para lograr lo que va a ser, ¿no?, la felicidad, ¿sí? Pero veamos, yo sé que es controversial, pero veamos poco a poco cómo se va abordando el tópico, ¿sí?